Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según les corresponda. Soy Hugo Ramón Zamorano Sánchez, creador del canal que lleva mi nombre. Suscríbanse al canal y los que quieran ayudar en esto pueden también unirse a una membresía o pueden dar también un donativo a través de PayPal que se encuentra en la cabecera del canal, en la primera página. Y también pueden escuchar los diversos podcasts a través de Anchor, que significa ancla, o Anchor en español, que es un podcast centralizado de Spotify que se diversifica en varios y diversos podcasts. Entonces, sin más por ahora, vamos a pasar al siguiente tema, que es ser consciente que sin Dios soy menos que nada. Les voy a explicar el tema de la inexistencia y cómo el infierno es también inexistencia. Somos diferentes, pero explicar en qué nos parecemos si no estamos con Dios. Este tipo de pregunta la hace el señor Juan Diego Lara, que es una persona que mandó un montón de preguntas por las cuales estoy haciendo estas cápsulas para explicárselas. Por el solo hecho de que ustedes pueden escribirme a mi correo que se encuentra en la parte de acerca de, en la parte que dice correo. Pueden hacer sus preguntas, pero no me manden spam. Y también pueden ayudar con libros, ¿sí? Hay gente que incluso me manda libros a mi dirección postal, obvio me la tienen que preguntar, y me regalan esos libros para que yo los ponga y la gente los pueda escuchar. Pero yo tengo que serles franco en este aspecto. No me interesa que ustedes me digan que quieren poner un libro si ustedes mismos no han leído ese libro y no les ha dejado nada significativo. La gente que generalmente solamente lee un libro en la sinapsis y al leer ese libro en la sinapsis, luego dice, no, pues como que me pareció bonito, vamos a decirle que lo ponga. Esos no sirven. El libro que te haya dejado algo, ese sí sirve. Entonces, puedes optar por mandar el PDF, puedes optar por mandar el libro. Si es significativo y hace crecer a las personas, se pondrá. El señor Juan Diego Lara hizo este montón de preguntas a las cuales amablemente les estoy dando respuesta y también les sugiero su canal. Dios es amor. Si quieren se pueden inscribir a él. Recuerden, pueden ayudar con una membresía o pueden ayudar con un pequeño donativo en PayPal. O simplemente suscribirse y también ayudar dando a conocer el canal para mayor gloria de Dios. ¿Ok? Entonces, otra vez, el nombre de esta cápsula es Ser consciente que sin Dios soy menos que nada. Explicar el tema de la inexistencia y cómo el infierno es también inexistencia. Somos diferentes, pero explicar en qué nos parecemos si no estamos con Dios. Aquí quiero aclarar algo. La pregunta no está del todo bien hecha porque el infierno no es inexistencia. El infierno es existencia. Todo lo que es, es. Por consiguiente, es existencia. Y en cuanto al que nos parecemos si no estamos con Dios, pues sí, porque el infierno es la negación por parte de la criatura de su creador, pero en ninguna forma es inexistencia. Es fracaso eterno, pero no inexistencia. Así que el concepto de la inexistencia es muy importante en la teología cristiana. Se relaciona directamente con la idea de la separación de Dios. Según la fe cristiana, Dios es la fuente de toda existencia, porque fue Él quien ha creado todo lo que existe. Por lo tanto, si alguien se separa de Dios, ese ser, esa persona, corre el riesgo de caer en la inexistencia, lo que se representa simbólicamente como el infierno. Hay varias maneras de entenderlo, pero no es inexistencia, simplemente es negación del servicio de Dios y negación de Dios. Simplemente que Dios es tan misericordioso y omnipotente y omnisciente que le permitió a Satanás y los ángeles caídos crear un lugar en el cual existieran. Ese lugar fue el infierno. Dios no lo quiso, pero permitió su existencia. Y Dios no lo creó, lo crearon los mismos demonios. ¿Por qué? Porque por la naturaleza divina de Dios, Dios no se equivoca. Y Dios no hizo malo a Satanás. Satanás y todos los ángeles que lo siguieron se hicieron malos porque por su libre voluntad así lo decidieron. Al hacer esto, por la inherencia de la justicia divina, se autoconcede el hecho de que Dios, en su infinita sabiduría y misericordia,
les permitiera un patiecito donde hacer berrinche. Ese patiecito es el infierno. No es inexistencia, es existencia en constante negación de Dios. Dios sustenta el infierno a suficiente distancia como para que los demonios y los hombres condenados no sientan un terror terrible de Dios. Sí lo sienten, pero no tan terrible que no lo puedan tolerar. Y recuerden que como ya son espíritu, no tienen la limitación del cuerpo, así que están a suficiente distancia de Dios como para sí temerlo, pero no morir de terror por ello. De hecho, ya no pueden morir. Lo más increíble a la mente humana es que el infierno no es algo en lo que puedas vivir. Se vive, por decirles algo para que lo entiendan, se vive de la muerte. Es decir, que la muerte, por la omnipotencia de Dios, tiene la capacidad de darle la existencia a los seres que están allí y constantemente llevarlos a la misma muerte, una, otra y otra vez. Pero esas personas y esos seres nunca mueren, sino que existen de la misma muerte. Por eso dice Dios nuestro Señor, allí será el lloro y el crujir de dientes, donde el gusano no muere y el fuego no se extingue. Eso es lo que sí sucede, señores. Y Dios sí habita en el infierno, pero recuerden que Dios en todas sus perspectivas es infinito. Si vas a reparar, debes reparar infinitamente. Si vas a obtener su misericordia, la obtendrás infinitamente. Si vas a obtener su justicia, la obtendrás infinitamente. Y en el infierno, aunque no existe la gracia porque Dios no se las da, ni pueden participar de la visión beatificante, sí que pueden participar de la justicia, porque esa no deja de estar en el infierno, y esa está de manera infinita. Y es una forma en la que se glorifica a Dios en el mismo infierno, porque no hay demonio ni hombre, aunque esté condenado, que no tenga el sello de creación. Es por esto que incluso en el infierno, y bajo la obediencia obligada del demonio, y de todos los demonios y los caídos, y de los hombres condenados, Dios es glorificado. Porque Satanás puede mentir, pero una vez que se le conmina a hablar en la verdad, en el nombre de Dios, no puede mentir, porque tiene que reconocer que es criatura. Puede crear dificultades, pero bajo ningún aspecto puede frenar el plan de Dios ni cambiarlo. Él es un espíritu puro porque nunca ha tenido cuerpo, no porque sea puro, pero es criatura, por consiguiente es limitado. Dios es creador, existe por el hecho de ser, es infinito e ilimitado. Y Satanás tiene mucha inteligencia porque es un espíritu puro que nunca ha tenido carne y existe desde que Dios lo creó, que son muchísimos milenios. Así que por eso está el dicho que dice que sabe más el diablo por viejo que por diablo, pero tiene limitación, es criatura. Así que habiendo dejado eso en claro, el infierno no es inexistencia, es existencia en la justicia de Dios. Y es esclavitud porque esas criaturas que eligieron estar ahí se esclavizan a sí mismas. La idea de que sin Dios somos menos que nada se encuentra en la Biblia, por ejemplo en Juan 15, versículo 5, porque Jesús nos dice, yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. El que permanece en mí, como yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden ustedes hacer. En este pasaje Jesús nos muestra que solamente a través de Él podemos ser fructíferos y tener un propósito verdadero en la vida. Y cuando Él se refiere a la vida, se refiere a la existencia, a la vida eterna, porque esta es la pequeña vida, que también cuenta, pero el Señor se refiere a la vida, tanto pequeña como eterna. En cuanto al infierno, la Biblia habla de él como un lugar de castigo eterno para aquellos que se han apartado de Dios. En Mateo 25, versículo 46, Jesús dice, estos, los impíos, irán al castigo eterno, pero los justos irán a la vida eterna. El infierno se presenta como un lugar de oscuridad, de dolor y de separación de Dios, lo que se interpreta como una forma de inexistencia, ya que la presencia de Dios es la fuente de la vida. ¿Qué es lo que les decía? Para que lo puedan entender, vivir de la muerte constantemente. Eso en parte es no existir,
Pero ya que Dios no puede descrear lo creado, imagínate existir constantemente para morir y no poder dejar de morir. Y al mismo tiempo no poder dejar de existir. Eso en sí mismo ya es un infierno. Para evitar caer en la supuesta inexistencia, es necesario que busques la reconciliación con Dios y eso se puede lograr a través de la fe en Jesucristo porque Él ha dicho que es el camino, la verdad y la vida. Juan 14, versículo 6. Al creer en Cristo, recibimos la vida eterna y la promesa de una existencia plena y abundante junto a Dios. Como lo dice la primera carta de Juan, parte 5, versículos 11 y 12. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado de la vida eterna. Y esta vida está en su Hijo, porque el que tiene al Hijo tiene la vida eterna, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. En resumen, sin Dios somos menos que nada, y corremos el riesgo de caer en la inexistencia, lo que se representa simbólicamente como el infierno. La reconciliación con Dios se puede lograr a través de la fe en Jesucristo porque es la fuente de la vida eterna y la promesa de una existencia plena y abundante junto a Dios, con Dios y en Dios. La inexistencia se refiere a la ausencia completa del ser o de existir. En términos teológicos, el infierno se entiende como un lugar de castigo eterno, donde aquellos que rechazan a Dios y que no se arrepienten de sus pecados pasan la eternidad en un estado de sufrimiento y separación de Dios. Al estar separado de Dios, también estarás separado de la gracia, del amor y de la misericordia, porque sin Dios no tendrás vida, ni luz, ni esperanza. En la Biblia se te dice que sin Dios eres como una hoja que se marchita y que cae, o como la paja que se lleva el viento, o que va directo al fuego. Isaías 40, versículos 6 al 8. Pero Dios en su infinita generosidad nos ofrece una forma de escapar a la inexistencia y separación de Él. Eso es a través de Jesucristo porque podemos ser reconciliados con Dios y recibir su gracia y amor. Juan 3, versículo 16. Es importante tener en cuenta que aunque somos diferentes en muchos aspectos, todos necesitamos de Dios y necesitamos a Dios. En última instancia, nuestra identidad y propósito están enraizados en nuestra relación con Dios, porque sin Dios no podemos alcanzar nuestro verdadero potencial ni encontrar una verdadera felicidad y satisfacción en la vida. Y cuando nos referimos a la vida, yo me refiero a toda la vida, la existencia eterna, no solo esta pobre vida. Por lo tanto, es importante reconocer la necesidad nuestra de Dios y buscar una relación cercana con Él a través de la oración, la lectura de la Biblia y la comunión con otros creyentes, la comunión de los santos, los sacramentos, y de esta manera podremos experimentar su presencia en nuestra vida y vivir en plenitud de la vida, incluso en medio de dificultades y desafíos en la vida. Algunas de las lecturas que les recomiendo para profundizar en este tema de la existencia o inexistencia y de la relación con Dios son la famosa Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Ese tratado filosófico y teológico es una de las obras más importantes y reconocidas de la tradición cristiana, porque en él Santo Tomás de Aquino aborda temas como la existencia de Dios, la creación y la naturaleza del ser humano. Y está en el canal, señores. 2. El problema del dolor, de C. S. Lewis. Para los que no lo conocen, es el creador de los libros de Narnia. En este libro, el escritor y apologista cristiano C. S. Lewis aborda el problema del sufrimiento y la relación del dolor con la existencia de Dios. 3. El regreso del hijo pródigo, de Henry Nouwen. En esta obra, el teólogo y escritor Henry Nouwen reflexiona sobre la parábola del hijo pródigo y la importancia de la reconciliación con Dios para encontrar el sentido y la plenitud de la vida. 4. La ciudad de Dios, de San Agustín, que se encuentra en el canal. Esa obra es una de las más importantes de la filosofía y teología cristianas. En ella, San Agustín aborda temas como la existencia de Dios, el bien y el mal, la historia y la sociedad. 5. La confesión de San Agustín, es decir, el libro se llama La Confesión y el que lo escribió es San Agustín. Ese libro es una autobiografía espiritual en la que San Agustín reflexiona sobre su vida, sus errores,
Su búsqueda de Dios es una obra que nos invita a la reflexión y a la introspección en torno a la propia existencia y la relación con lo divino. Y aquí, señores, termina la cápsula. Hasta la próxima. Dios los bendiga.